realizar las pausas activas, es decir, estírense, muévanse, hagan cambios, movimientos diferentes a como estaban acomodados. ¿Sí? Toca levantarse de la cama para poder estirarse. Uy, sí, por favor. O por lo menos denle la vuelta a la almohada. Bien, continuamos. Entonces, esto que nosotros vemos acá, estos elementos, por ejemplo ese, por ejemplo este, por ejemplo este, ¿qué serán? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué saben ustedes qué es? ¿Qué serán esos elementos? Ya sabemos que estos eso es la vista en planta de una zapata. ¿Qué serán estos elementos entonces? Son las vigas, ¿no? Las vigas, sí. De cimentación, Las ¿no? vigas de cimentación. Ojo, siempre las vigas tendrán que evidenciarse en una planta de cimentación. ¿Por qué? Es decir, siempre vamos a tener amarrar circuitos, cerrar circuitos. Las cosas no pueden estar definitivamente un elemento totalmente aislado del resto. Entonces, así se denominan de pronto zapatas aisladas, ¿sí? Porque tiene una separación. Tiene una separación esa zapata de esta zapata, ¿sí? Están separadas. Eso no indica que cada una va a funcionar independientemente, es decir, no va a tener nada que ver con el resto de la estructura. No, a quien soporta un poco de carga según lo que le llegue allí, pero todo en conjunto tiene que estar comunicado o estar interrelacionado. Entonces, ¿cómo se van a relacionar? Siempre se van a relacionar con vigas de cimentación. Entonces, es todos estos elementos que vemos por acá. Pero ojo, nótense la diferencia de colorcito ahí. ¿Sí alcanzan a verla? Hay algunos que están como en verde y las otras están en amarillo. Si estas son vigas, están amarrando precisamente lo que es la cimentación, es decir, esas zapatas. ¿Qué será esto? ¿Qué creen que es? Esto, este pedacito por aquí, esto que está por aquí. ¿Esas son viguetas, profe?
Ah, no, no, viguetas no, porque es el plano de cimentación. Exactamente. Las viguetas únicas y exclusivamente hablamos de viguetas cuando tengamos una placa de entrepiso. O si resulta y acontece que lo que hayan diseñado de losa de cimentación lo diseñaron como si fuese una placa de entrepiso, es decir, que tenga aligeramientos. Podría ser, pero normalmente no es eso, no es eso. Puede ser donde pasan los muros, profe. Por donde pasan los muros. Pero si esta es la parte de la cimentación, es decir, estamos mirando con esos rayos X que tenemos y quitamos todo lo que va a tener encima, ¿por qué vamos a ver eso? ¿Qué será? No, o sea, las vigas que están sobre los muros, o la otra podrían ser esto, riostras, es que se les llama, creo que es, para sujetar o algo así es. Podrían ser las riostras, pero en este caso en particular, eso que está diciendo el Profe, compañero al respecto es son de las que excavaciones para las tuberías, ¿puede ser? no, esto no puede ser excavaciones. Planos de excavaciones no existen, no existen. Existen planos de cimentaciones y existen planos de distribuciones de redes básicas, ¿sí? Pero de excavación como tal no existe nunca un plano. Entonces, esto que el compañero estaba haciendo referencia a que de pronto son muros, pues miremos un poquito. Nosotros por eso siempre vamos a necesitar estar revisando varios de los planos que tenemos. Entonces, miremos de pronto el que tenga que ver con la parte arquitectónica. Busquemos. Muros no, profe, sino como las vigas que están debajo de los muros. Ujú. Lo sísmico, lo que están colocando ahora. Mirando lo que vendría siendo el plano arquitectónico, más o menos sería como superponerlo en esa cimentación, ¿sí? Si más o menos logramos hacer eso, podemos identificar de pronto que, miren, sí tenemos algunos muros como que corresponden a esas zonas. Muy seguramente, pues no tienen que ver en forma con lo que es la parte estructural, es decir, es sobre todo para muros divisorios, ¿sí? Esos muros divisorios de todos modos requieren de una cimentación. Lo que pasa es que ya no es una carga desde el punto de vista de la estructura, sino para que soporte y distribuya en el suelo la carga del peso propio de esos elementos de división de mampostería normalmente, es decir, de los muros. ¿Sí? Ahí más o menos se nota. Para el caso, la mayoría de las veces ese tipo también son vigas de cimentación, pero estas, si están directamente sobre el terreno, normalmente el terreno debe ser muy, muy bueno. La mayoría de las veces, esos elementos que tengan que ver con los muros divisorios, es decir,
muros como estos, no tienen en forma que ver con la transmisión de carga de la estructura. Muros como estos, ¿sí? Normalmente están sobre unas vigas en concreto reforzado, amarradas a los otros sistemas que hay. Pero esos elementos vigas no están directamente sobre el suelo, es decir, casi nunca usted una vez los coloca ahí. La mayoría de las veces genera lo que es un concreto ciclópeo de eso. Entonces hay que tener en cuenta si de pronto en el plano nos hace referencia a algún concreto ciclópeo, ¿sí? Solamente para soportar lo que vendría siendo ese sistema de esos muros divisorios. En esos planos que tengan que ver con cimentación, y recordemos que estamos mirando la cimentación porque de ahí vamos a sacar un poco de medidas que tengan que ver con las excavaciones, que es el tema que estamos mirando. Seguramente se presentarán, así como había dicho Marco hace rato, de pronto algún perfil, algún planito donde se note las alturas de esos elementos, es decir, la profundidad de las zapatas. Esto simplemente es un corte, ¿sí? O el perfil de alguno de esos elementos que está por ahí. Por aquí dice zapata Z2, por aquí dice zapata Z3, zapata Z1. Es decir, que para el caso, por acá podremos identificar 3 tipos de zapatas. Una zapata Z2 que hará referencia a lo que es una zapata excéntrica. Una zapata Z3 de cierta dimensión, para el caso es concéntrica. Y otras zapatas que también son excéntricas, pero de pronto el tipo de diseño o la dimensión de ellas son diferentes a las otras. Entonces, un plano siempre tiene que hacer referencia a todas las que son, digamos, particulares respecto del resto. En este caso, se repiten muchas veces esas 3 tipos de zapatas. Entonces, por lo menos en el plano tenía que venir un detalle donde apreciemos o entendamos cómo son de verdad las medidas de esos elementos. Entonces vamos a empezar a mirar estos porque estos son los que nos interesan para poder empezar a hacer una excavación. Entonces entendamos esto básico. Si en estos planos, por alguna razón, sea zapatas o que sea directas vigas de amarre, no aparece algo que se denomina solado o concreto de saneamiento o concreto pobre, igual hay que hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué entienden ustedes por un solado o un concreto de saneamiento? Es un concreto de baja resistencia que evita que se oxiden el acero, ¿no? Hierro. Sí, sí, podría ser. Es un concreto que funciona también como para, pues, darle una mejor base al concreto, pues, que va a ser de verdad parte de la zapata, y para evitar que directamente el concreto esté en contacto, pues, con el terreno, ya que, pues, ahí hay como humedad y eso. Mm. ¿A qué otra cosa creen? ¿O todos están absolutamente de acuerdo con lo que dijeron los compañeros? ¿Sí? ¿Absolutamente de acuerdo? ¿Nadie opina nada diferente? ¿Qué creen ustedes?
Pues, profe, no sé, usted nos podría como regalar la definición correcta, porque por eso que dijimos ahí es como pues lo que nosotros medio creemos. Vale, cuidado. Lo que pasa es que resulta y acontece que cuando vamos a hablar respecto de excavaciones, porque esta vaina tiene una profundidad. Volvamos al cuento de que lo que es la cimentación normalmente tiene una profundidad porque hasta ahí, hasta esa zona, es donde se tiene una buena capacidad portante. Es decir, hasta ahí es donde realmente resiste eso que le vamos a montar encima. Supongamos que esto tenga alguna profundidad. Entonces, supongamos de que ahí, ese es el, digamos, el terreno que nosotros nos encontramos cuando llegamos a hacer el replanteo, la nivelación. Supongamos que es ahí. Ese es el nivel del terreno. Resulta y acontece que nosotros siempre vamos a tener que hacer el solado. Muchas de las razones que dijeron, sí, correcto, para que evitar que la humedad penetre de pronto más rápido a la parte de la cimentación, pero las cimentaciones como tal, desde el punto de vista de reglamento de la NSR10, dictaminan que normalmente el concreto de protección o recubrimiento que debe tener ese acero es sobre más o menos los 7 centímetros, ¿sí? O sea, siempre es bastante. Pero esto del solado realmente es apenas nosotros hemos excavado, es decir, hemos retirado un poco de terreno, es para que este suelo de aquí no empiece a comportarse como el de la parte superior. Es decir, que no pierda la capacidad portante que estábamos buscando excavando desde aquí, desde esta parte de la superficie hasta aquí, es donde de verdad aguanta, es decir, donde tiene una densidad, un gamma, ¿sí? Un peso unitario, un peso específico tal que va a colaborar para que los esfuerzos que se van a manejar por las cargas, que se van a presentar por las cargas que transmite la estructura, no empiece a comportarse como estaba encima. Porque si eso se comporta como está encima, entonces, ¿por qué no hicimos de una vez esta vaina arriba? No gastamos plata, ni tiempo, ni equipos, ni mano de obra, ni todo lo que no podamos gastar para poder generar una excavación. Entonces, siempre que nosotros estamos excavando algo, de una vez, si tiene que ver con estructura, le tenemos que colocar el solado.
para que ese terreno no pierda la capacidad portante que estábamos buscando. A lo otro que va a colaborar, sí, va a colaborar a que la humedad ascendente del terreno de pronto no se presente tanto, a que si el refuerzo no, de pronto cuando estén colocando la zapata, no lo desprendieron, no lo levantaron lo correcto respecto del recubrimiento que tiene que, tiene que tener en la parte de abajo, ¿sí? La base, pues por lo menos va a evitar de que se corroa o que le entre el óxido muy fácil. Entonces, esto genera todo eso, pero sobre todo que el terreno no pierda sus propiedades mecánicas. Quiere decir de que si nosotros estamos abriendo huecos, ¿sí? Es decir, excavaciones para esta cimentación, esta cimentación, esta cimentación. En un día logramos hacer, supongamos, estas 1, 2, 3, 4. Llegamos a realizar esas 4 excavaciones a cierta profundidad. Justo cuando hemos terminado una, de una vez hay que estarle agregando el concreto pobre o solado. ¿Qué es eso? Eso no es más que un concreto de verdad de una proporción muy baja del elemento o del material. Al concreto le provee gran resistencia. Le provee gran resistencia a lo que es el cemento, ¿sí? También lo que es el agregado. Entonces, ese concreto, dentro de las dosificaciones que ustedes van a buscar para la próxima clase, seguro que van a tener qué tanto de cada uno de esos materiales que lo componen tendrán que hacerlo para poder generar ese solado o concreto de saneamiento o concreto pobre que se utiliza para colocar en la parte profunda de una excavación que va a recibir alguna cimentación. Es para eso. Entonces, si esto es así, que estábamos haciendo estas, pues terminamos de hacer esta excavación. Mientras vamos a iniciar con la otra, aquí toca de una vez estar generando el vaciado del solado. ¿Qué pasa? Y estos problemas se han presentado bastante, que cuando cogen y simplemente excavan, ¿sí? De pronto esperan y por alguna razón les toca demorarse. Cuando vuelven a empezar a generar la cimentación, es decir, a acomodar todo para fundir ahí, ese terreno después de la edificación construida, después de haberla terminado, empieza a tener problemas esos terrenos. Se pueden presentar eventualmente lo que son los asentamientos diferenciales, es decir, un elemento que esté en algún lado, de pronto baja más que otro elemento que sigue en la misma posición. Es decir, una diferencia de niveles respecto de un plano, respecto de una medida. Entonces, hay que evitar todo eso solamente colocando el solado. Ojo, les estoy haciendo como mucha énfasis en eso, porque de las cosas que por lo general en los contratos de obra civil no lo hacen, pero sí lo cobran, es específicamente lo que tiene que ver con el solado o concreto de saneamiento o concreto pobre. Entonces ustedes ya saben, no es que, eso para qué lo hago si de pronto yo sí voy a tener el cuidado de levantar el refuerzo de la parrilla de la cimentación lo suficiente para que no le entre tan rápido la humedad del suelo. No, no es solo para eso, sino para que no pierda las propiedades mecánicas esa profundidad de suelo. ¿Entendido eso? Profe, no le entendí muy bien Sí, lo profe. de esta parte, lo de las propiedades, para que no pierda las propiedades mecánicas, por ese lado, Vamos a no hacerlo lo aquí. comprendo muy bien.
Si esto que tenemos aquí, esto es el nivel del terreno, nosotros, ¿por qué no de una vez empezamos a construir de ahí? Porque ahí no tiene las propiedades de capacidad portante ese suelo. Normalmente cuando toca excavar es porque esa profundidad a la que nos toca llegar, todo eso que nos toca bajar, es porque hasta aquí, hasta abajo, es donde realmente encontramos que logra resistir las cargas que le vamos a transmitir de la estructura que se va a observar en la superficie. ¿Con qué las transmitimos? Con la cimentación. Listo. Entonces, lo que les hago de cuenta es que hay que de una vez, cuando se hace la excavación, colocarle en lo que es el solado o concreto pobre, para que este terreno, esa profundidad a la que está ahí, después de un tiempito, no empiece a comportarse tal cual como se encontraba en la superficie. Es decir, con capacidad portante muy inferior o muy por debajo de la que necesitábamos. ¿Sí? Si la parte de la superficie es tal de que tiene una capacidad portante muy buena, pues nosotros empezamos prácticamente desde la superficie a construir. Pero eso no pasa precisamente por el sentido de que a mayor profundidad, todos esos estratos de terreno que tiene encima, pues ha generado un peso, ¿sí? Una carga que ha comprimido la parte de abajo. Entre más comprimido esté, está más denso. Es decir, que tiene menos huecos, menos vacíos. Algo que tiene pocos vacíos, ojalá fuese totalmente sólido, pues obviamente que resiste mucho más. Entonces, lo que se busca es que específicamente ese solado, lo que genere es de que este terreno que queda expuesto ahora a la superficie, antes no era así, antes lo que tenía era muchos estratos. ¿Sí? Para que esto de acá no empiece a comportarse como estaba encima. ¿Y por qué se le ocurriría eso? ¿Por qué perdería la capacidad portante? Primero, porque ya le hemos quitado todo lo que tenía encima. Entonces hagan de cuenta que ustedes tienen a alguien montado encima y si se les quita a ustedes, como que descansan. Bueno, lo mismo le pasó al terreno. Está descansando, es decir, se relaja ahí. Aparte de eso, entra en contacto con la atmósfera, con la superficie, con el viento, con todos, como estamos digamos, en el ambiente natural. No como estaba acá confinado por un terreno o unos estratos de suelo que estaban encima de él. Entonces, si eso le ocurre y nosotros no lo tapamos, digamos, no lo cubrimos con ese solado, concreto pobre o concreto de saneamiento, ese suelo, esa superficie de suelo a esa profundidad va a empezar a comportarse como estaba en la superficie el suelo originalmente, es decir, con una capacidad portante muy baja. ¿Se entiende eso? Es decir, la cuestión es que siempre que ustedes hagan excavación para cimentaciones, obligatoriamente saben lo primero, después de haber excavado y llegado a la profundidad, es de una vez echarle el solado. Porque si no se lo echan, se lo comen, se lo obvian, se lo roban, eventualmente ese terreno, si dejaron mucho tiempo para colocar la cimentación allí, de pronto va a generar problemas después, problemas de asentamientos. ¿Se entiende eso?
Sí, profe. Vamos, ¿se durmieron? No, aquí estamos. Len, No, No, nos hemos nada, dormido, profe. profe. ¿alguno está despierto? Todos. Y aquí estamos. Claro. Con hambre pero vivos. Dándole pegar al internet, pero aquí vamos, profe. Estoy grabando la sesión anterior. Por favor, cuando pase a la siguiente sesión me avisan para poder para grabar la conversión de los videos. Les pregunto de nuevo, muchachos, ¿entienden por qué tiene que colocarse de una vez el solado cuando hacemos la excavación del terreno? Sí, ingeniero. ¿Entendieron ustedes? Porque si se deja, digamos, el terreno ahí expuesto, va a cambiar las propiedades que tenía el terreno. Vamos a intentar hacerlo ahí. Entonces tenemos un terreno normal. Determinamos según los planos de que hay que bajar a cierta profundidad. Ah, bueno, entonces vamos a bajar a cierta profundidad. ¿Qué tanto el ancho? Pues el ancho me lo determina precisamente el plano que yo estoy mirando en planta. Para el caso, si yo estoy observando un plano de cimentación, yo puedo obtener las medidas de esto que veo en planta. Y con el perfil, saber cuánto es la profundidad.
Entonces, nosotros vamos a tener unas medidas de una vista en planta de una zapata y un perfil de esa misma zapata, ¿sí? Y después lo vamos a tener que ubicar allá en el terreno. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Pues vamos a hacer de cuenta. Nos vamos a imaginar que nosotros vamos a introducir ese elemento allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué va a pasar? Por lo menos lo que nosotros observamos del ancho en la planta, pues será precisamente esta medida. Esta misma medida es la que va a tener acá. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener que remover todo ese terreno. Pero ojo, este elemento tiene acá lo que vendría siendo el pedestal o el arranque de la columna, es decir, esto. Pero nosotros no podemos excavar una vez con la formita de lo que vamos a hacer. Eso no